amigas, ¿qué tal? Vamos a inaugurar una nueva sección hablando de moda, de diseñadores de marcas, de historias relacionadas, de todo un poco. Entonces hoy es el primer capítulo, estoy muy emocionada, tengo muchas ganas, así que vamos a empezar. ¿Cómo pasas de una vida convencional a cambiar la historia de la moda? Hoy hablamos de Vivienne Westwood, pero no solo la marca ni del punk, porque para entender de verdad a Vivienne Westwood hay que entender la mujer, la época, la sociedad. Vivienne Westwood no solo fue una diseñadora excéntrica, fue una figura que utilizó la ropa como lenguaje, como reivindicación, como provocación, como crítica social y política. Una herramienta cultural. Vivienne Westwood nació en el 1941 en Derbyshire, en Inglaterra, dentro de una familia de clase obrera. Hablamos de una chica que venía desde un entorno modesto y que poco después como interiorizó algo bastante duro. El arte en teoría no era un sitio para ella por ser de clase obrera. De joven intentó estudiar arte y orfebrería, de hecho hizo el primer semestre, pero lo dejó pronto porque sentía eso mismo, que una chica de clase obrera nunca podría dedicarse al arte. Era algo irreal para ella. Y al final tenemos que entender que venimos de la Inglaterra de la posguerra. Entonces, como siempre ha pasado en la historia y sigue pasando, la gente con oportunidades es la gente que viene acomodada. Entonces, durante un tiempo estuvo estudiando esto, lo dejó, empezó a trabajar en fábricas locales para poder sacarse unos cursos para convertirse en secretaria, que había visto anunciados, aunque también lo deja y decide apuntarse a magisterio y se saca la carrera de magisterio. Entonces, por las mañanas trabajaba como profesora y por las noches trabajaba en sus joyas. Estas joyas las vendía en el mercado de Portobello Road los fines de semana. Al final es algo que no le daba dinero, pero seguía estando en contacto con su pasión, como que iba despertando poco a poco ese afán de crear, ese afán de que algo sea suyo. Entonces, aunque no le diese dinero, lo seguía haciendo por estar en contacto consigo misma, con lo que le gustaba realmente. En el 62 se casó con Derek Westwood, que de ahí recibirá ella su apellido para toda la vida. Aunque el matrimonio no duró muchos años, tuvieron un hijo y poco después, creo que en el 65, se divorciaron. En esos primeros años, que parece que la moda no avanzaba en ella, realmente no fue así, porque ella diseñó su propio vestido de boda para la boda con Derek. Y esto nos dice mucho de que, aunque fuese una profesora, y aunque en teoría había medio renunciado a su sueño, seguía despierto, quería seguir haciéndolo. Punto grande de inflexión en su vida es cuando conoce a Malcolm McLaren, se lo presentó su hermano, que su hermano también estudiaba arte, y Malcolm McLaren trabajaba en una tienda de moda punk. Gracias a conocer a Malcolm y todo lo que eso conlleva, pasará de ser una mujer convencional a ser Vivienne Westwood. Juntos harían la unión que haría que el punk pasase a la historia. Malcolm en 1971 se queda el local en el que estaba trabajando. Ese local estaba en Londres y tenía muchísima afluencia. Cambia el nombre primero de todo llamándolo Let It Rock. Esta primera etapa de la tienda de estos años está muy influenciada por el movimiento de Teddy Boy, que los Teddy Boys eran los jóvenes británicos que escuchaban rock y punk en esos años. Entonces, en esta época, Vivienne comienza a diseñar sus propias prendas por gusto propio para venderlas en las tiendas. No llevaban la etiqueta de Vivienne Westwood, no llevaban nada, simplemente las hacía ella porque le gustaban y se vendían en la tienda. Let It Rock poco a poco iba cogiendo más y más y más y más y más influencia. Pasados unos años, Vivienne Westwood pensaba que gente que se identificaba con el Teddy Boy Movement eran personas reivindicativas, pero que no reivindicaban con una causa concreta. Entonces ella poco a poco decide desvincularse de ese movimiento e ir apartándose un poco más para crear suyo propio, porque no se sentía identificada con lo que era el Teddy Boy. Entonces Malcolm y ella deciden cambiar el nombre de la tienda otra vez a Too Fast to Live, Too Young to Die. Es un nombre que duró un año porque era demasiado largo y luego lo cambian a Sex. Este nombre se quedará muchísimos años más. Con este cambio de identidad, querían posicionarse. O sea, era como crear un universo propio, una postura, algo simbólico contra lo ya establecido, ¿sabes? Era hacer lo suyo.
Aquí Vivian seguía diseñando prendas, ya había pasado pues, de las típicas camisetas gráficas que le gustaban mucho, sino también pues, cazadoras, zapatos, vestidos. Ya iba cogiendo como un poco más de confianza. Entonces, cuando la tienda se llama Sex, cambia radicalmente el rumbo de Vivian y de Malcolm. Aparece el látex, aparece el cuero, las camisetas con eslóganes muy provocativos y controversiales. Todo esto era una identidad visual que no buscaba gustar, sino desequilibrar todo lo que había, desafiar las leyes. No era un escándalo vacío, era una manera de usar la estética para atacar normas sociales, políticas, sexuales de la Inglaterra de ese momento. Para entender también el proceso de Vivian Westwood también en este momento, hay que entender a la Inglaterra de los años 70. Estaba atravesando una crisis económica bastante grande. Había huelgas, había muchísimo malestar social, había mucho escándalo juvenil y una sensación de que el futuro estaba bloqueado, de que el futuro no era bueno, era incierto, los jóvenes lo iban a tener muy difícil. No había ningún tipo de optimismo hacia el futuro. Mientras Vivian iba diseñando cada vez más y más prendas, Malcolm siempre había querido dedicarse y meterse en el mundo de la música, por lo que decide ser el representante de una banda de música llamada The New York Dolls. Solo que no acaba saliendo muy bien y se disuelve el grupo y todo. Y entonces, como he dicho antes, había muchísima gente, la tienda Sex se iba haciendo más y más y más y más y más famosa. Iba mucho artista emergente, iba mucho cantante pequeño por su propia cuenta. Entonces Malcolm se le ocurrió crear un grupo él mismo, una banda él mismo, y creó los Sex Pistols, que es una mitiquísima banda de rock y de punk británica. Y había muchos conciertos, tenían una estética súper marcada. ¿Qué pasa? Que la estética marcada venía porque Vivian Westwood hacía las prendas. Hacía las prendas tanto de New York Dolls como de Sex Pistols para los conciertos y para todo, pero sí que es verdad que como ya había pasado más tiempo, Vivian Westwood iba teniendo más confianza, iba diseñando más prendas, entonces toda la estética punk, todo el látex, todo esto que hemos estado hablando antes, es donde tiene más punto de inflexión, es donde se ve más reflejado en toda la estética. Luego Sex Pistols se acaban disolviendo, pero Vivian Westwood ya había empezado a marcar esa importancia, ese significado en el punk. Ella ya estaba metida de lleno, ella ya había cambiado la estética del punk, por lo que por mucho que Sex Pistols ya no estuviese, ella seguía siendo un referente. De hecho, una de las camisetas más controversiales que provocó mucho revuelo, junto a lo que estaba hablando antes del malestar social de los jóvenes en los 70, es la camiseta de God Save the Queen, que resume muy bien todo esto que estaba hablando antes. Que coger un símbolo, el máximo símbolo de Inglaterra, como es la reina, y convertirlo como ataque a lo ya establecido. Y aquí entra algo muy, muy, muy importante, que es que Vivian Westwood entendió que la rabia no solo tiene que ser rabia, la rabia tiene que tener forma, tiene que querer expresar algo. Y esa forma puede ser un estampado, puede ser una silueta, puede ser un tejido, un accesorio. Entonces ella convirtió ese malestar social en un lenguaje visual muy reconocible. Y eso es lo que la hace diferenciarse muchísimo de la escena de esos años. Porque no solo participó en la escena, sino que ayudó a inventar esa imagen. Pasados unos años, vuelven a cambiar el nombre de la tienda al que ya se quedará como de manera definitiva y al nombre que tiene a día de hoy, que es World's End. Lo decoran con un galeón antiguo y un reloj enorme en la fachada que tiene 13 horas y va al revés. Esto no es solo una anécdota visual, es una declaración totalmente de principios, de intenciones. El reloj invertido es como decir que el tiempo funciona fuera de la regla, dentro de la tienda, dentro del significado de lo que quiere decir la tienda o la marca en sí. Donde la historia se altera, cambia, coge formas. Y aquí, en esta época más o menos, es cuando yo creo que Vivian hace una de las cosas más representativas suyas, que es coge cosas de la aristocracia británica, la aristocracia en general, como son los corsés, como son el tartán, y la convierte. O sea, para mí una de las cosas que hacen a Vivian Westwood icónica, una de las cosas más reconocibles de Vivian Westwood para mí es el poder haberle dado un doble sentido a
todo. Un corsé no es un corsé, es mucho más que eso. No es solo para la mujer refinada del siglo XIX. En el siglo XXI se sigue vistiendo y con otro significado diferente. Ese significado para mí lo ha construido Vivienne Westwood, eso es lo importante. Eso es como lo más significativo de ella, creo yo. Y aquí es donde empieza a hacer todo esto. En el 81 llega su primera colección para la Fashion Week de Londres. Era su desfile debut con una colección llamada Pirate. Y aquí con esta colección demuestra eso mismo, que no es solo una mujer punk. Lleva todo ese discurso de rebeldía al desfile, pero de manera mucho más compleja. Al final, ella siempre ha sido muy performativa y con esta colección y con las colecciones posteriores se ve mucho eso. Pirate mezcla el romanticismo, piratería, la silueta histórica. Es lo que venimos hablando, de algo histórico de toda la vida, lo reinventa. Después llegaron otras colecciones súper típicas y muy significativas como es Buffalo, Nostalgia of Mad, Portrait, entre otras. Y todas tienen algo en común, los elementos del pasado que se reescriben en el presente. Westwood no utiliza la historia como nostalgia, sino como material para discutir el poder, el género, la clase y la identidad. Y así es como Vivienne Westwood se crea un vocabulario visual completamente reconocible y único. El corsé, por ejemplo, muy mítico suyo, es una reinterpretación. Antes era opresión, era disciplina, era el cuerpo refinado femenino, pero Westwood lo saca de ese significado, lo hace como exhibición, como fuerza, como control de esa propia imagen. Esa resignación en el corset es una de las apropiaciones más fuertes que hay en la moda. Luego está el tartán, el tweed, el orb en el logo. Y el orb hemos visto que se parece mucho a el de Harris Tweed, que es esa tela británica típica. Hasta con esto mismo, o sea, hasta el logo de Vivienne Westwood es esa reivindicación que te he dicho de lo pasado, volver a reescribirlo. El orb viene de las joyas de la casa británica, viene del histórico británico, y le pone un anillo alrededor, lo modifica, y el anillo significa, los anillos, como el anillo de Saturno, significa el futuro. Significa lo nuevo, significa que de algo viejo se puede construir algo nuevo. Funda como el pasado con el futuro y le da un significado totalmente nuevo a algo ya existente de su raíz. En las pasarelas de los siguientes años desfila Naomi Campbell y tiene la mítica caída en mitad de la pasarela, también Kate Moss. O sea, se ve lo reivindicativa que es hasta en los desfiles, donde vemos a Kate Moss también, que era una de las mayores supermodelos en esa época, que era increíble que Kate Moss desfilase con cualquier marca. Y la vemos vestida semidesnuda, comiéndose un helado, vestida de María Antonieta, ¿sabes? Que Vivienne Westwood, aunque tuviese la mejor supermodelo, seguía haciendo lo que era ella, lo que era su esencia. En los años 90 ya pasa a ser una figura central e imprescindible en la moda británica y en la moda en general de todo el mundo. Y el reconocimiento también viene por parte de la Casa Real Británica. Y esto, claro, fue un escándalo porque ella había criticado con la camiseta de God Save the Queen a la Casa Británica. Entonces, en el 92 recibió un premio por la reina Elizabeth y en el 2006 otro. Claro, y esto te paras a pensarlo y Vivienne Westwood pasa a ser uno de los mayores agitadores de masas de Inglaterra y la están galardonando. La gente le sentó muy mal en esa época y más porque iba provocativa, o sea, fue a recoger el premio sin ropa interior. Y esto al final es lo que la hace icónica, lo que la hace ella, lo que tanto la caracteriza. Es que ni siquiera para recibir un premio ante la reina de Inglaterra se quita de quién es ella. Y eso dice mucho de su personalidad y al final le da significado a toda la historia de lo que ella ha construido. Las cosas iban muy bien, pero acaba divorciándose de Malcolm McLaren. Entonces, claro, ellos dos habían hecho toda la estética punk después de tantos años con la tienda, con los Sex Pistols y con las pasarelas. Ella sigue haciendo su vida, sigue haciendo sus pasarelas y al cabo del tiempo conoce a Andreas Kron, no sé decir su nombre. Es un colaborador decisivo y pieza clave para la continuidad de la casa. Ellos dos se casan y siguen creando juntos. Ya sabemos que Vivienne Westwood no es solo la moda y no es solo el punk. Ya lo hemos visto y hemos visto lo reivindicativa que es. Pero en los últimos años, donde más se debió reivindicar es contra el cambio climático, el medio ambiente, el excesivo consumismo. Tiene el lema de Buy less, choose well, make it last. Siempre se la ve en manifestaciones, en concentraciones, reivindicando, cogiendo su marca como altavoz para reivindicar las injusticias sociales, las injusticias sobre el cambio climático y dando todavía más significado a la marca, que hace colecciones específicamente para esto. En 2012 lanza Climate Revolution en el contexto de los Juegos Paralímpicos de Londres, siendo protesta por el cambio climático. Y en desfiles, en colecciones, se ve muy marcado esta última etapa de su vida en la que estaba muy reivindicativa con
todo el consumismo. Es que al final esto es lo que hace única a Vivienne Westwood. O sea, lo tenía todo y aún así seguía reivindicando por lo que ella pensaba. No tenía miedo de levantar la voz, no tenía miedo de posicionarse en un sitio o en otro como mucha gente hace. No tenía miedo de utilizar su altavoz. Y en el fondo esto conecta perfectamente con su origen y con lo que era ella. Porque Vivienne Westwood creo que nunca entendió la moda como un mero adorno, sino como una continuidad de la personalidad, como un poder de reivindicación, de cambiar las cosas, como un arma. Para ella vestir era una postura moral, gesto de social, de intervención en lo que estaba pasando. Vivienne Westwood murió en el 2020, pero el legado no acabó ahí. La casa ha continuado bajo la dirección creativa de Andreas Krons, que es su último marido. Sigue estando en la cultura pop, en la moda contemporánea, sigue siendo reivindicativa, sigue siendo única, aunque ella ya no esté. Sigue estando en las conversaciones de sostenibilidad, de iconografía punk. Y sobre todo tiene muchísima influencia en Japón. De hecho, en Japón es uno de los lugares donde Vivienne Westwood es más importante, es donde más lo vemos, sobre todo porque lo hemos visto mucho en el manga y en el anime, como puede ser en Nana. Y tiene muchísimo sentido que Nana vaya ligado a Vivienne Westwood. Pero tengo un vídeo totalmente aparte explicando el universo de Nana y el universo de Vivienne Westwood y por qué es tan importante esa relación entre ambos. Y sacaron en 2025 una colección de Nana por Vivienne Westwood que me parece perfecta y me parece que recalca muy bien como los dos mundos. Me parece que recalca muy bien Vivienne Westwood con Nana y como me parece muy importante para entender el legado que dejó ella. Entonces eso, Vivienne Westwood no era solo ropa, no es solo punk, es esa reivindicación, es ese inconformismo, es el querer levantar la voz, es el quitarle el significado negativo y volver a reescribir, es la posibilidad de ser y de crear todo lo que tú quieras, de que nada es lo que parece ser y que siempre le puedes dar el significado que tú quieras darle y cambiarlo y ser lo que tú quieres ser y no tener miedo. Y para mí todo eso es Vivienne Westwood. Vivienne Westwood no dejó solo una herencia estética, dejó esa sensación de reivindicación, ese deseo de querer cambiar las cosas. Sirvió como herencia política porque defendió que la moda podía ser protesta y no consumo. Y dejó herencia estética porque su imaginario sigue mucho más allá de ella. Y lo podemos ver en todas partes, su influencia está en todos lados. Vivienne Westwood no fue solo una diseñadora punk. Fue una mujer de origen obrero que convirtió la frustración en lenguaje, el conflicto en estética, la ropa como herramienta social, poder de género, de discurso, de clase, de consumo y de libertad. Lo más interesante no es que cambiara la historia de la moda, sino cómo lo hizo. Nunca se bajó de sus principios, nunca agachó la cabeza. Siempre se mantuvo firme a lo que era y lo que ha sido es lo que le ha dado significado a la historia. Ser ella misma sin pretensiones, sin agachar la cabeza, sin querer agradar a nadie, es lo que la ha hecho tan suya. Y es lo que ha hecho para mí que trascienda tanto. Entonces, cuando veas algo de Vivienne Westwood, plantéate qué quiere decir, qué significa. O sea, yo creo que esto nos sirve muy bien como para entender la moda a un punto mucho más extenso, profundizar en qué llevamos y en cómo nos identifica y a qué estamos apoyando. Esta es Vivienne Westwood. Espero que os haya gustado el vídeo. El próximo es de Vivienne Westwood por Nana. Espero que os guste porque es un análisis súper chulo que me ha hecho muchísima ilusión hacer. Y nos vemos en el siguiente vídeo.